Como sabéis, la revolución industrial comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Pues vamos a intentar explicar por qué ocurre en Inglaterra, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en 5 aspectos que se dieron en Inglaterra y se dieron todos a la vez. Es decir, algunos de estos aspectos, o varios de ellos, se pudieron dar también en otro lugar del mundo. Pero todos ellos, los 5, se dieron a finales del siglo XVIII en Inglaterra y se puede considerar que estas son las causas por qué la revolución industrial ocurrió en Inglaterra y no en otro lugar. Vamos a comenzar explicando el primer aspecto, ¿de acuerdo? Que es la revolución agraria. Dentro de la revolución agraria hay que explicar otros diferentes aspectos. Por ejemplo, la ley que obligaba a cercar o vallar las tierras. Eso significa que tú no puedes dejar tu parcela sin ponerle un muro, un cerco, una valla y dejarla abierta. Lo tienes que cerrar. Y además era obligatorio. Si no lo hacías, el propietario perdía sus tierras. ¿Esto qué va a llevar? A que muchísimos pequeños agricultores que no tenían dinero para poder hacer o construir estos muros, por ejemplo, se vieron obligados a vender su tierra. Y eso va a llevar a una concentración parcelaria. ¿Por qué? Porque los que sí que podían y tenían dinero se van a dedicar a comprar estas tierras que van a estar a un precio muy asequible porque los propietarios no eran capaces de mantenerlas. En la parte superior tenemos un ejemplo de cómo estaban las tierras antes de la ley del cercamiento y cómo se quedaron después. Es decir, se vieron concentradas en manos de los grandes propietarios. Y estos grandes propietarios pudieron poner en marcha una serie de avances agrícolas que se estaban descubriendo en esta época. Uno de estos nuevos avances agrícolas o sistemas que se pusieron en marcha fue la rotación de cultivos. ¿En qué consistía? Bueno, pues se descubrió que no todas las plantas consumían el mismo tipo de nutrientes, por lo tanto ya no era necesario dejar la tierra en barbecho. Simplemente había que cambiar el cultivo. De ese modo la tierra siempre estaba fértil. No hacía falta perder un año de producción para que la tierra se recuperaran esos nutrientes, sino había que cambiar o modificar, combinar estos cultivos que consumían nutrientes diferentes los unos de los otros. Aquí os he querido poner un ejemplo de rotación de la tierra. Mirad, el primer año el trigo estaría aquí, en esta parcela. Pues en el segundo año el trigo lo pondríamos en esta parcela, en el tercer año en esta de aquí y en el cuarto en esta de aquí. Así como hemos ido rotando el trigo desde la parcela 1 a la 2, la 3 y la 4, lo vamos a hacer con el resto de cultivos, la cebada, los nabos y el trébol. Otra innovación en el mundo agrícola la vamos a ver en la ganadería. ¿Qué es lo que se va a descubrir a finales del siglo XVIII en ganadería? Pues se va a descubrir que es muy importante la genética. Es decir, que por ejemplo de una vaca que da mucha leche, tiene más probabilidades de tener otros hijos que den mucha leche. O si tenemos un cerdo que tiene unas grandes dimensiones, si hacemos que ese cerdo en concreto tenga descendencia, sus hijos tienen muchas más probabilidades de ser también un cerdo de alta calidad en vez que otro cerdo que tenga unas características diferentes. Por lo tanto, se va a comenzar a hacer una selección genética y solo se va a permitir a los mejores animales, a los que tengan unas cualidades más óptimas o las que los ganaderos buscaban, por ejemplo, la mejor lana, para que estos sean los que se reproduzcan. Por lo tanto, al cabo del tiempo van a conseguir una gran rentabilidad en los animales que están criando. Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias de esta revolución agrícola. ¿Por qué esto es tan importante para la revolución industrial? Bueno, hemos visto la concentración de la tierra. ¿Eso qué nos lleva? A que se va a incrementar la producción agrícola con las diferentes técnicas que os he explicado anteriormente. Si se incrementa,
también vamos a tener más alimentos. Si tenemos más alimentos, la población va a estar mejor alimentada, es decir, va a tener más salud. Si va a tener más salud, se va a poner menos enferma, va a morir menos, por lo tanto va a poder tener más hijos y se van a morir menos. Tenemos un incremento de la población. Al tener un incremento de la población, pues tenemos más mano de obra, es decir, más trabajadores para la revolución industrial. Bien, al reducirse el número de agricultores, gracias a esta concentración parcelaria, volvemos a lo mismo, más mano de obra. Y también con esta concentración parcelaria, ¿qué es lo que tenemos? Un incremento en los beneficios que se sacan de la agricultura. Estos beneficios que se sacan de la agricultura hay dos opciones: o se invierten nuevamente en el campo, por lo tanto se mejora aún más las condiciones agrarias, o ese dinero que se ha sacado de la agricultura se puede invertir en la industria. El segundo aspecto que vamos a ver son los recursos naturales que tiene Inglaterra. Es un país riquísimo en su subsuelo, hay tanto carbón como hierro de muy buena calidad, además de otra serie de materias primas que contaba el país, como por ejemplo era la lana. La tercera característica que reunió Inglaterra y no otros países fue que tenía una fuerte economía, y esa economía venía respaldada por el gran dominio que tenían de los océanos, de los mares, y esto les permitía mantener un gran comercio en diferentes puntos del planeta. Y esas líneas comerciales, además, le permitieron buscar materias primas y tener mercados donde colocar los nuevos productos que estaban creando en esa revolución industrial. El cuarto aspecto a tener en cuenta dentro de la revolución industrial fue la estabilidad política que tenía Inglaterra. Como ya vimos en clase, en el siglo XVII Inglaterra ya había hecho su revolución, y mientras que a finales del siglo XVIII y principios del XIX Europa estaba sumida en sus guerras civiles y luchas internas o contra otros países para conseguir un cambio y acabar con el antiguo régimen, Inglaterra ya llevaba 100 años de estabilidad política. Por lo tanto, esa estabilidad le permitió concentrarse en el mundo comercial, en el mundo industrial, en el mundo de los negocios. Y por último, os quería recordar que en la sociedad inglesa estaba muy bien visto los hombres de negocio. Es decir, que los ingleses, cuando tenían un dinero, no lo utilizaban para invertirlo en comprar más tierra. Al contrario, su dinero no se guardaba en el banco, sino que lo invertían en nuevas ideas, en nuevos negocios, lo arriesgaban. En la sociedad inglesa estaba muy bien visto arriesgar el dinero para intentar crear nuevas empresas y así mejorar.